Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en la convocatoria ordinaria de junio del año 2021 en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente. Una empresa de recambios industriales produce dos tipos de baterías A y B. Su producción semanal debe ser al menos de 10 baterías en total y el número de baterías del tipo B no puede superar en más de 10 unidades a las fabricadas del tipo A. Cada batería del tipo A tiene unos gastos de producción de 150 euros y cada batería de tipo B de 100 euros, disponiendo de un máximo de 6.000 euros a la semana para el coste total de la producción. Si la empresa vende todo lo que produce y cada batería de tipo A genera un beneficio de 130 euros y los del tipo B de 140, ¿cuántas baterías de cada tipo tendrán que producir a la semana para que el beneficio total sea máximo? ¿Y cuál es ese beneficio? Bien, este es un problema de programación lineal donde X e Y van a ser el número de baterías de tipo A y el número de baterías de tipo B producidas semanalmente. Así que así lo indico. Primero las variables del problema, X e Y. A partir de aquí vamos a escribir en función de X y de Y las restricciones que me impone el ejercicio. La primera restricción que me impone es que la producción semanal debe ser al menos de 10 baterías en total. O sea, las baterías en total que voy a producir son X más Y. Y dice que tienen que ser al menos 10. Por lo tanto, la primera restricción es que X más Y ha de ser mayor o igual que 10. Bien, pues tengo la primera restricción que a la hora de dibujarla, aquí tengo el dibujo la recta X más Y igual a 10 y observo que los puntos que verifican la desigualdad son, aparte de los puntos evidentemente que están sobre la recta, que son los que producen la igualdad, los que son mayores que X más Y mayor que 10 son los que están por encima de la recta. Es decir, si yo cojo el 0, 0, por ejemplo, que es un punto que está por debajo, vemos que 0 no es mayor o igual que 10, por lo tanto, no son los puntos que están debajo de la recta, sino que son los del semiplano que están por encima. Bien, así que ya tengo que los puntos son estos que están por encima de la recta. Pasamos a la siguiente restricción. La siguiente restricción me dice que el número de baterías del tipo B no puede ser superior en más de 10 unidades a las fabricadas del tipo A. Esto, expresado en forma afirmativa, es que si no pueden ser superiores, que tienen que ser inferiores. Es decir, que el número de baterías del tipo B, que serían I, tiene que ser inferior inferior o igual, menor o igual, a X más 10. Y menor o igual a X más 10. El X, lo que pasa que aquí está escrita de otra manera, es lo mismo evidentemente, porque de aquí se puede decir que Y es menor o igual que X más 10. No, bueno, lo podemos escribir así o así. Yo lo escribo, pongo Y menor o igual que X más 10 y la X la paso para la izquierda y ya tengo la restricción escrita de esta forma. Más que nada escrita así para representar la recta. Tendría que representar la recta Y igual a X más 10 si la escribo de la otra manera, o la recta Y menos X igual a 10 evidentemente es la misma. Esta recta aquí la tengo dibujada y los puntos, si cojo el 0, 0 por ejemplo, veo que el 0, 0, 0 menos 0 es menor o igual que 10. Pues sí lo es. Por lo tanto, son los que están por debajo de la recta azul. Así que si son los que están por debajo de la recta azul, ahora tenemos los puntos están comprendidos entre estas dos semirrectas, entre esta semirrecta azul y esta semirrecta verde. Esos son los puntos con los que tengo que trabajar. Bien. No, perdón. Sí, son los puntos con los que tengo que trabajar porque los de la recta verde son los que quedaban por encima. Bien, vamos entonces ahora a la tercera restricción. La restricción viene dada en función de los gastos de producción, porque me dicen que dispongo de un máximo de 6.000 euros para gastos de producción, y cada batería tipo A gasta 150 y cada batería tipo B 100, así que 150 por X más 100 por Y tiene que ser menor o igual que 6.000. Aquí tengo 150X más 100Y menor o igual que 6.000. Evidentemente esta desigualdad se puede simplificar y se puede dividir todo por 50. Si divido todo por 50, porque 50 es un divisor común a 6.100 y 150, me queda 3x más 2y menor o igual que 120. Entonces voy a trabajar con la recta 3x más 2y igual a 120, que es lo que voy a representar. Aquí la tengo y vemos que ahora en este caso son los puntos que están a la izquierda de la recta, o sea, la zona de abajo, porque el 0, 0 que está en esa zona del plano,
es menor o igual que 120. Así que, y por último, las triviales, las desigualdades triviales son que x e y son mayores o iguales que 0, porque representan un número entero de baterías, así que no pueden ser negativos. Así que si x y es mayor o igual que 0 e y es mayor o igual que 0, estamos hablando de los puntos del primer cuadrante. Por lo tanto, los puntos x e y que verifican todas estas restricciones son los que están en esta región azul sombreada, limitada por estos segmentos que están contenidos en sendas rectas y por los vértices C, D, E y F. Bien, para ver la solución que me produzca el beneficio total máximo, primero vamos a ver cuál es la función objetivo. La función objetivo es la función beneficio, y la función beneficio es 130x más 140y. Bueno, aquí tengo las rectas. Y esa función beneficio, que todavía no la escribo, la escribiré luego, 130x más 140y va a tener un máximo, va a tener máximo en uno de los vértices. Así que vamos a calcular los vértices de la región factible. Para ello vamos a calcular en primer lugar el vértice C. El vértice C es la intersección de las rectas verde y roja, es decir, de la recta x más y igual a 10 con la recta verde y azul, dije, ¿no? C, verde y azul, con la recta y menos x igual a 10. Bueno, pues aquí tenemos el sistema planteado. Es obvio que si sumamos los x se anulan, queda 2 igual a 20 y igual a 10, y x igual a 0. Es el punto 0, 10. Ese es el punto C. El punto D es la intersección de las dos rectas, la roja y la azul. Pongo sus correspondientes ecuaciones y al resolver este sistema me va a dar 20 y 30 la solución. 20 y 30. Aquí puse 20. Evidentemente se trata de un error porque la solución es 20, 30. Aquí hay un error. Vamos con el punto E. El punto E es el punto de corte del eje de las X con la recta roja, y aquí sería 40, 0. Y el punto F va a ser el punto 10, 0. Tengo ya todas las soluciones y ahora lo que tengo que ver es cuál de estas soluciones me hace máximo el beneficio. Bueno, pues la función beneficio, como os dije antes, es la función, no la tengo escrita por aquí, pero es la función 130x más 140y, y al sustituir la y por 10, 140 por 10 es 1400. En el punto 0,10 y en el punto 20,30. En el punto, bueno, aquí lo hice en el punto 20,20, pero repito que hay un error aquí con el punto, es el 20,30, por eso no me da 5400, me dará más. Sustituyendo aquí me da 5400 porque he utilizado el 20,20. Vamos a utilizar el 40,0. El 40,0 me da como solución 5200 y el 10,0 me da como solución 1300. Bueno, el que me da mayor es el 5400, que si cojo el punto real, que es el 20,30, me dará más. Así que la solución real es esta. Y por tanto tendré que fabricar 20 baterías del tipo A y 30, porque aquí la solución, insisto, es 20-30, 30 baterías del tipo B, produciéndome un beneficio de, pues será 130 por 20 más 140 por 30. No sé lo que me dé eso, pues sería el beneficio. Aquí diría 5400, pero repito que estaba mal porque cogí el punto 2020 cuando tenía que coger el punto 2030. Vamos con el ejercicio número 2. Se considera la matriz A, donde M es un parámetro real. ¿Para qué valores del parámetro M existe la inversa de A? Bueno, para que una matriz tenga inversa, la condición necesaria y suficiente es que el determinante sea distinto de 0. Así que voy a hacer en primer lugar el determinante, lo hago por la regla de Sarrus, esto ya lo sabemos hacernos, diagonal principal, 1 por 2 por 1, 2. Ahora la paralela por arriba sería 1 menos 1 por menos 3 es 3, 3 por m, que es el vértice opuesto, y luego la paralela por debajo, como hay un 0, ya se anula, ya me da un 0, el producto da 0. Ahora lo hago lo mismo con la diagonal secundaria, pero cambiando de signo, los elementos calculados de la misma manera por la diagonal secundaria. Sería 2m por m menos 2m cuadrado. La paralela por debajo sería menos 3 por 1 es menos 3, pero cambia de signo, es más 3. Y por arriba la paralela me aparece un 0 en uno de los factores y por tanto no me aparece nada, se anula, ¿no? Bueno, pues esto ordenado como un polinomio de grado 2, que lo igualo a 0 obteniendo una ecuación de segundo grado que al resolver me da como soluciones 5 medios y menos 1. Por lo tanto, ¿para qué valores de m existe la inversa de A? Pues para todo número real, salvo 5 medios y menos 1. Eso sería
la solución del apartado A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, para m igual a 2, resuelva la ecuación matricial. Bien, evidentemente para m igual a 2 vemos que la matriz A tiene inversa, así que partiendo de esta ecuación matricial voy a calcular A. Ahora sustituyo m por 2 y voy a despejar x en la ecuación. Para despejar x, en primer lugar el a cuadrado que está restando lo paso sumando con la y que está a la derecha. Y ahora para eliminar la a voy a multiplicar por la inversa de a, que sé que existe porque m es igual a 2. Y por la inversa de a la tengo que multiplicar por la derecha a los dos miembros. Si multiplico x por a menos 1, ya me da x, ya queda la x despejada, porque a por a menos 1 es la identidad y la identidad actúa como el elemento neutro del producto de matrices. Así que al multiplicar por a menos 1 a la izquierda sería x por x. Y tengo que multiplicar a la derecha también, dije a la izquierda, no sé si dije a la izquierda, tengo que hacerlo por la derecha. Y tengo que multiplicar por la derecha 1 más a al cuadrado, lo tengo que multiplicar por a menos 1, entonces me queda esta igualdad. X es igual a 1 más al cuadrado por a menos 1. Y puedo dejarlo así, hacer luego las operaciones, o puedo hacer el producto. Puedo hacer el producto aplicando la propiedad distributiva de del producto respecto a la suma. Sería y por a menos 1 es a menos 1. Y a cuadrado por a menos 1 es a por a menos 1. Ese a por a menos 1 es la identidad. Y a cuadrado por a menos 1 me va a quedar a. Es decir, que me queda a menos 1 más a. Esta operación es a menos 1 más a. Y eso es lo que va a valer x. Así que para expresar x en la forma completa de matriz, tengo que hallar la inversa de A. La inversa de A la puedo hacer de dos formas. La puedo hacer por adjuntos o la puedo hacer por el método de Gauss. Yo os la voy a hacer de las dos formas. Ahora aquí os la voy a hacer por adjuntos. Si preferís el método de Gauss, saltaros la explicación y pasar al avanzar un poco, que está hecho por el método de Gauss. Así que lo hago en primer lugar por adjuntos. Para hacer la inversa por adjuntos, hago en primer lugar el determinante de A. Y el determinante de A, como m es 2, yo no lo vuelvo a hacer sobre a, sino que lo hago sobre la expresión genérica con m, sustituyendo m por 2. 2 al cuadrado 4, por menos 2 menos 8, menos 8 más 3 por 3 es 9, menos 8 más 1, a ver, ¿qué dije? 2 al cuadrado 4, menos 8, 3 por 2, 6, menos 8 más 6, menos 2, y menos 2 más 5, 3. Eso es el determinante de A. El siguiente paso es la matriz adjunta. Para el cálculo de la matriz adjunta, si lo sabéis hacer, ya no explico cómo se hace, pero os hago el adjunto, por ejemplo, del 2, de este elemento. El adjunto del 2 se hace eliminando la columna y la fila donde está dicho elemento y resolviendo el determinante que me queda al eliminar la fila y la columna, que es el 1, 2, 2, 1. El 1, 2, 2, 1 es 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4, es menos 3. Menos 3 sería el adjunto y además se mantiene el signo. Sabéis que los adjuntos cambian de signo o se mantiene el signo. Cambian de signo los elementos cuya fila y columna suman impar. Ahí cambia de signo y se mantiene el signo si la suma de la fila y la columna es par. Como el 2 está en la posición fila 2, columna 2, suman par. Si suman par me da menos 3. Bueno, eso es como se hacen los adjuntos, así para todos, ¿no? El siguiente paso es hacer la matriz traspuesta del adjunto. La matriz traspuesta del adjunto es transformar columnas en filas o filas en columnas, obteniendo esta matriz. Y por último, la inversa, que es lo que yo quiero averiguar, es coger esta matriz y dividirla o multiplicarla, mejor dicho, multiplicarla por un tercio, por la inversa del determinante de A. Si yo multiplico esta matriz por un tercio, me queda 5 tercios, 3 por un tercio es 1, menos 1 por un tercio es decir, es dividir, al final dividir por 3 todos los elementos de la matriz. Y tengo la matriz inversa menos 1. Como yo lo que quiero averiguar es x, y x es a menos 1 más a, pues tomo la matriz a menos 1, le sumo a, y son dos matrices de orden 3 por 3, que se pueden sumar al tener el mismo orden, y es como se suman componente a componente, ocupando la misma posición, ¿no? Así que bueno, aquí ya no me paro a explicar de dónde sale el resultado, evidentemente es la suma componente a componente, igual que se suman vectores, etcétera. Bien, esto está hecho de forma por adjuntos. Voy a hacerlo ahora por el método de Gauss. Por el método de Gauss tengo que coger, para hacer la inversa, consiste en lo siguiente: tomo esta matriz formada por la matriz A y la matriz identidad de orden 3, porque ahora es de orden 3, a la derecha. Bueno, pues mediante operaciones elementales con filas, se trata de trasladar la matriz identidad a la izquierda
y lo que me quede a la derecha será la matriz inversa que estoy buscando. Para hacer la matriz identidad, lo que tengo que hacer, en primer lugar, es dónde tiene los ceros la matriz identidad. Pues, por ejemplo, aquí hay un 0 hecho ya. Entonces ya tengo ese 0, ya está resuelto. Vamos a hacer un 0 donde está el 2. Para hacer un 0 donde está este 2, lo que voy a hacer es a la fila 2, le sumo la fila 1, le resto la fila 1 multiplicada por 2. A la fila 3, no a la fila 2, a la fila 3, que es donde voy a hacer el 0, a la fila 3, le resto el doble de la fila 1 para que me quede 2 menos 2, 0, y me quede el 0 aquí. Entonces, si obtengo esta nueva matriz, para obtener el 0 aquí sería 2 menos 2, 1 menos 2 por menos 1 es 3, 1 menos 2 por 4 menos 4 es menos 3, 0 por 0 más menos 2 es menos 2, aquí me queda 0 porque es 0 más 0, y aquí sería un 1 porque sería 1 menos 2 por 0, 0. Me queda, y ahora esta nueva fila, las otras filas se mantienen igual. Ahora tengo que hacer un 0 en el 3. Tengo que hacer un 0 en el 3. Porque, repito, estoy buscando la matriz identidad. Para hacer un 0 en el 3, ahora tengo que trabajar con este 2. Lo que hago es multiplicar la fila 3 por 2 y le resto la fila 2 por 3. La fila 2 por F3, multiplico por 2 la fila 3 y le resto la fila 2 multiplicada por 3. Y haciendo también las operaciones que indico aquí, me aparece ahora el 0 aquí que estaba buscando y se modifica la última fila. Las otras dos filas, de momento, repito, fijaros que no han cambiado. Ahora, ¿dónde quiero hacer un 0? Ahora voy a hacer un 0 en el menos 1. Aquí en el menos 1. Para hacer un 0 en el menos 1, lo que voy a hacer es la fila 1, que es la que voy a modificar, la multiplico por 2, así obtendría aquí menos 2, y se la sumo a la fila 2. Sería 2 por fila 1 más fila 2. 2 por fila 1 más fila 2, aquí está, efectivamente, ¿eh? Y si hacéis eso de 2 por fila 1 más fila 2, aquí queda 2, aquí queda 0, 1, 2, o sea, se modifica la primera fila, ¿no? Bien. Ahora me falta el 0 en el 1 y en el menos 3. Bueno, para hacer un 0 en el 1, voy a multiplicar por 3 la primera fila, multiplico por 3 la primera fila, no se la puedo sumar así, no, sería, para hacer un 1 aquí, utilizo el 3 como referente, multiplico por 3 la primera fila y se la resto a la tercera fila. Efectivamente, 3 por la primera fila y se la resto a la tercera fila. Me quedaría esta fila en la primera. Y ahora me queda solamente hacer un 0 aquí donde está el menos 3. Para ello, a la segunda fila, que es donde está el menos 3, le sumo la tercera. Si a la segunda fila le sumo la tercera, el resultado de la segunda fila es esta. Bueno, pues fijaros que allí he convertido la matriz de la izquierda, las 3 primeras columnas, la he convertido en una matriz diagonal. Solamente me falta ahora obtener unos en la diagonal principal. Para obtener unos en la diagonal principal voy a aplicar otra operación elemental que es dividir la primera fila, dividirla por 6. Si yo divido toda la primera fila por 6, aquí obtengo un 1. Si divido la segunda fila por 2, aquí voy a tener un 1. Y si divido la tercera fila por 3, voy a tener un 1 aquí. Así que ese sería el siguiente paso. Ya la hago conjuntamente, hago las 3 conjuntamente, divido por 6, por 2 y por 3, y obtengo la matriz identidad a la izquierda. Y obtengo una nueva matriz a la derecha. Bien, pues esta matriz que está aquí a la derecha es la matriz inversa, que si lo comprobáis, o coincide con la matriz inversa que me ha dado por adjuntos. Así que por último, x, pues lo que cogería sería la inversa y sumaría a, como hice antes, y ya tendría resuelto el ejercicio. Bueno, aquí solamente dejo el método de Gauss. Fijaros que el método de Gauss es bastante, para una matriz de orden 3×3 puede resultar un poco engorroso. Depende un poco también de la naturaleza de los elementos que la conforman, la matriz A, si son números sencillos o números más altos o más complicados.
Así que si sabéis hacerlo por adjunto sin equivocaros, pues os lo sugiero casi mejor, porque aquí también corremos el riesgo de equivocarnos con las operaciones. Hay que hacer muchas operaciones y podemos equivocarnos. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 3. Me dan una función polinómica de grado 3 y me piden que estudie su monotonía y sus extremos. Bien, una función polinómica de grado 3, el dominio es todo R. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para estudiar su monotonía y calcular sus extremos es la derivada, porque hay, tanto una como la otra, tanto la monotonía como el cálculo de extremos, viene caracterizado por el signo de la derivada. Si la derivada es positiva, la función crece; si es negativa, decrece; y si es cero, pues tiene extremos relativos. Ya veremos ya en qué condiciones. Bueno, hacemos la derivada, y la derivada es 3x al cuadrado menos 8x más 4. Vemos donde se anula, se iguala a 0 y se resuelve esa ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado me da como soluciones, una vez resuelta, aquí tengo el procedimiento para resolverla, 2 y 2/3. Esas son las dos soluciones. Así que estos puntos son los llamados puntos críticos, que son los puntos que anulan la derivada. Estos puntos críticos me dividen el dominio, que es todo R, en los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta 2/3 sería el primer intervalo. El siguiente intervalo desde 2/3 hasta 2. Y el tercer intervalo desde 2 hasta más infinito. Una vez que tengo cubierto todo R y he descartado de ahí, que es el dominio, ¿no? He descartado de ahí los puntos críticos, veo en estos intervalos cuál es el signo de la derivada. Para calcular el signo de la derivada, tomo un punto cualquiera de este intervalo. Por ejemplo, entre menos infinito y 2/3 puedo tomar el 0, que es un punto que está aquí dentro, y sustituyo en la derivada el 0. La derivada en 0 me da 4, que es mayor que 0. Si la derivada es positiva, eso quiere decir que la función es creciente. En el intervalo, en todo el intervalo, aunque lo he demostrado para el 0, esto se verifica en todo intervalo, porque sé que aquí la derivada no se vuelve a anular y por tanto no puede ser negativa en ningún trozo. Menos infinito, 2/3. Ahora, entre 2/3 y 2, pues entre 2/3 y 2 puedo tomar el 1. El 1 es un punto comprendido entre 2/3 y 2, así que sustituyo el 1 en la derivada y me da que f' de 1 es 3 menos 8 más 4. 3 menos 8 más 4 es menos 5 más 4 es menos 1, da negativo. Si da negativo, la función es decreciente. Y en 2 más infinito tomo el 3 y lo sustituyo aquí. 3 al cuadrado 9, 9 por 3 27, 27 menos 24, 3, 3 más 4, 7, positivo. La derivada en 3 es positiva, la función es creciente. Bueno, pues la monotonía ya queda estudiada, porque he dicho que la función crece en este intervalo y en este. En la unión de estos dos intervalos la función es creciente, y la función es decreciente en el 2/3, 2. Los extremos. Bueno, los extremos es donde la función cambia de creciente a decreciente y en los puntos que estén en el dominio, evidentemente. Aquí el dominio es todo R, así que problemas de puntos de dominio no tengo. La función cambia en 2/3, decreciente, que es hacia arriba, decreciente, que es hacia abajo. Por lo tanto, en 2/3 va a presentar un máximo relativo o un máximo local. Y la función es decreciente, cambia de decreciente a creciente, es decir, desde bajando y subiendo en el 2. Entonces, en el 2 hay un mínimo local. El punto completo es sustituir 2/3 en la función, y el punto completo del mínimo es sustituir 2 en la función, que me da 0. Vale, me dice el apartado A ya estaría. El apartado B me pide que represente gráficamente la función. Para representar gráficamente la función voy a calcular antes de nada, aunque conozco el crecimiento y los extremos, esto es importante evidentemente para representar la función, voy a calcular los puntos de corte con los ejes. Y el punto de corte con los ejes, bueno, el punto de corte con los ejes es igualar a 0 la función con el eje de las x, saco factor común a x multiplica a esta ecuación de segundo grado, resuelvo una solución, evidentemente es x igual a 0 y la otra es la solución de esta ecuación de segundo grado, y me da 2. Tiene una solución sola, es en los puntos 0 y 2 corta al eje de las x, y al eje de las y la corta en el 0, 0 también, porque en el eje de las y es un punto común es común con el eje de las x. Bien, pues yo creo que con bueno, asíntotas no va a tener, porque un polinomio no tiene asíntotas. Al ser el dominio todo R no tiene asíntotas verticales, ni va a tener asíntotas horizontales, porque el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito, no tiene horizontales, ni va a tener oblicuas. Y la gráfica de la función va a ser
aquí la tengo a la derecha dibujada, pues aquí tengo corta en el 0, 0 y en el 2 tercios 16 novenos, eso lo teníamos calculado. Y luego tiene un máximo en 2 tercios 16 novenos, que está aquí lo tengo el máximo, y un mínimo en el punto 20, aquí tengo el mínimo, y luego crece, y por aquí viene creciendo la función. Y utilizo los intervalos de crecimiento y crecimiento, efectivamente son de esta guisa. Bien, y ahora me dice que calcule la integral de la función. Bueno, la integral indefinida de la función es la integral de un polinomio, y la integral de un polinomio no tiene ningún problema, porque la integral, esto lo sabemos, la integral de x al cubo es x a la cuarta partido por 4, aquí es menos 4x al cubo partido por 3, y más 4x al cuadrado más la constante de integración. 4x al cuadrado partido por 2, de ahí que me quede 2 partido x cuadrado, más c. Bueno, esto sería la integral, esto no tiene, es muy sencillo. No tiene nada. Lo que sí me pide luego es que calcule el área del recinto limitado por la gráfica de f y el eje de abscisas. La gráfica de f aquí la tengo, y el eje de abscisas, donde aparece una región limitada, una región cerrada, es este trozo que está aquí. Desde 0 hasta 2, observamos que es la integral desde 0 hasta 2 de la función que está por encima del eje, que es la función 3x, es la x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x. Entonces, es la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 2 de x al cubo menos 4x al cuadrado más 4x, que es la función que está por encima. Haciendo la integral, ya la hemos hecho en el apartado anterior, pues es sustituir evaluar la integral entre 2 y 0, en la constante de integración aquí no es necesaria ponerla, porque al aplicar la regla de Barrow, como tenemos que restar, se anularía, así que ya no ponemos la c. Evaluamos esto en 2, al evaluar en 2 queda 16 cuartos menos 32 tercios más 8 y menos, y al evaluarlo en 0 me da 0, porque aquí todo tiene x, todas tienen x, así que me da esto, y haciendo esta suma, lo que son me da 4 tercios de u al cuadrado, de unidades al cuadrado, donde una unidad al cuadrado es la superficie de un cuadrado de lado 1 por 1 en el sistema de referencia en el que tenemos el dibujo hecho, ¿no? Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio. Calcular la derivada de las siguientes funciones. Verán una función logarítmica, el logaritmo de un cociente, y una función producto, que es un polinomio por una exponencial. Bueno, pues para hacer la derivada de la primera, la derivada del logaritmo, sabemos que aquí hay que aplicar la regla de la cadena, es la derivada del logaritmo de esta expresión, que sería 1 partido por dicha expresión. Lo que pasa es que 1 partido por un cociente es invertir ese cociente, por eso me queda x más 1 entre x menos 1. Es decir, repito, la derivada del logaritmo es 1 partido por la expresión que está afectando el logaritmo. Pero 1 partido por un cociente es invertir dicho cociente. Me queda ya esto, ya no pongo el 1. Y ahora, por la derivada del cociente. Cuidado, la derivada del cociente sería el cociente original. Es decir, el argumento del logaritmo, no es el cociente de este que he obtenido aquí. Entonces sería por la derivada de esto, que sería derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, que es x más 1, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar, que es x menos 1, lo que pasa es que al aplicarle el menos ya a todo me queda menos x más 1, sin paréntesis, partido por el denominador al cuadrado. Aquí simplificando, fijaros que un x más 1 de aquí se va con un x más 1 de aquí. Y este numerador lo que me queda es 2. Así que al final, simplificando, me queda 2 en el numerador, y en el denominador queda x menos 1 por x más 1. X menos 1 por x más 1 es suma por diferencia, diferencia de cuadrados es x al cuadrado menos 1. Esa sería la derivada y la simplificación última. Y vamos con la derivada de la función g. Esto es un producto. La derivada de un producto hay que aplicar la regla del producto, que es derivada del primer factor, que es 3x al cuadrado, por el otro sin derivar. 3x al cuadrado por el otro factor sin derivar. Más la derivada del segundo factor. Ahora fijaros que el segundo factor es una exponencial. La derivada de la exponencial es e elevado a lo mismo, 2x al cuadrado, por la derivada de 2x al cuadrado, que es 4x. Por eso me queda aquí 4x por e elevado a 2x al cuadrado por el primero sin derivar, por x al cubo. El 4x por el x al cubo es lo que me provoca aquí el x a la cuarta. Aquí lo que puedo hacer es sacar factor común a e elevado a 2x al cuadrado por x al cuadrado, porque el x al cuadrado está aquí, también aparece aquí x al cuadrado al estar a la cuarta, y el e2x al cuadrado es factor común, así que pues, sacando factor común a x al cuadrado por e elevado a 2x al cuadrado, que multiplica aquí a 3,
y aquí a 4x al cuadrado. Lo puedo dejar así expresado. Bueno, pues ya estaría el apartado A. Vamos con el apartado B. Represente gráficamente una parábola, indicando el vértice y los puntos de corte con los ejes. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Vamos a empezar con los puntos de corte. Los puntos de corte con el eje de las x es cuando la función vale 0, es decir, cuando x al cuadrado más x más 1 es igual a 0. Si tratamos de resolver esta ecuación de segundo grado, vemos que el discriminante, que es b cuadrado menos 4c, sería 1 menos 4, es raíz de menos 3, me quedaría. Por lo tanto, no tiene soluciones reales. Esto quiere decir que no corta al eje de las x en ningún punto. Y al eje de las y, lo corta cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, la imagen vale 1, la imagen de 0 vale 1. Entonces lo corta en el punto 0, 1. En el eje de las y es el punto 0, 1. Y vamos a estudiar ahora el vértice. Para hallar el vértice, vamos a hacer la derivada, porque el vértice es o un máximo o un mínimo. Pues la derivada es 2x más 1. ¿Dónde se anula la derivada? En menos un medio. Pues en menos un medio va a tener un máximo o un mínimo. Hacemos la segunda derivada es positiva, es 2. Si la segunda derivada es positiva, en menos un medio sigue siendo 2 igual, es positiva. Así que es un mínimo. Si la segunda derivada es positiva, el extremo, el punto crítico, es un mínimo. Así que la parábola ya la podemos dibujar. Aquí la tenemos, en menos un medio es un mínimo y en la imagen de menos un medio se sustituye en la función para saber dónde alcanza ese mínimo. Bien, bueno, pues una vez que ya tenemos el dibujo, ahora me dice calcule el área del recinto limitado por la gráfica de esta parábola, el eje de abscisas, el eje x y las rectas x igual a menos un medio y x igual a 0. Bueno, pues vamos a hacer el dibujo. La recta x igual a menos un medio es la recta azul, la recta x igual a 0 es el eje de las y, es la recta roja, y el eje de las x ya lo tenemos dibujado. Entonces el área limitada por la función y esas tres rectas, las dos verticales y el eje de las x, es esta zona sombreada que me aparece aquí, y evidentemente, como podéis observar, es la integral definida entre menos un medio, entre menos un medio, que es por donde pasa la recta azul, y 0 de la función que está por encima del eje, que es la función x al cuadrado más x más 1. Eso es lo que tengo que averiguar. Bueno, la integral de x al cuadrado más x más 1 es x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2 más x. Eso sustituido entre 0 y menos un medio, es decir, evaluado primero en 0, en el superior que es 0, al sustituir por 0 esto me da 0, menos, y evaluar todo esto en menos un medio. Así que al final me queda menos esta expresión, estas operaciones las hago y me queda 5 medios de unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Se desea probar la eficacia de dos tipos de vacunas A y B contra un virus determinado. Para ello se relacionan 5.000 voluntarios sin anticuerpos para este virus a los que se le administra una de las vacunas o un placebo, resultando que 3.000 reciben la vacuna A, 1.500 la B y el resto el placebo. Se comprueba que el 90% de los vacunados con A y el 95% de los vacunados con B generan anticuerpos, no generando anticuerpos los que han recibido el placebo. Se selecciona uno de esos voluntarios al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya generado anticuerpos? Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver, como siempre, es cuál es la población de objeto de estudio. Son 5.000 personas, 5.000 voluntarios. Y de esos voluntarios, ¿qué se estudia? ¿Qué características se van a estudiar? Pues dos características. La primera es si se le inocula la vacuna o el placebo, y una vez que se le inocula la vacuna, ver si generan anticuerpos o no generan anticuerpos. Eso sería, por lo tanto, esto se puede hacer por un árbol, un diagrama de árbol, donde inicialmente al elegir una persona pueden ocurrir tres cosas: que se le inocule la vacuna A, la B o el placebo. El placebo lo voy a representar por X. ¿Con qué probabilidades? Bueno, pues la vacuna A, la probabilidad de que sea un individuo que reciba la vacuna A son los casos favorables. Los casos favorables son 3.000 que reciben la vacuna A. ¿De cuántos? De 5.000, es decir, sería 3.000 entre 5.000, por la regla de Laplace. 3.000 entre 5.000 lo podemos simplificar a 3/5, lo podemos dejar en 3/5. Si queréis poner 0,6 y trabajar con decimales, pues también podéis hacerlo, pero bueno, yo no os lo recomiendo, es más limpio trabajar con fracciones, sobre todo por si la fracción no me da exacta, ¿no? Luego, el B la recibe 1.500 de 5.000, también al simplificar, queda 3 décimos, porque puedo dividirlo
1500 lo puedo dividir por 500. Y entonces me queda 3 en el numerador y 10 en el denominador, 3 décimos. Y el resto es la diferencia 1, el placebo. Bueno, pues el resto bien lo puedo calcular con las cifras absolutas que me aparecen aquí, o puedo hacer la suma de estos dos y restarle de 1. Si hago la suma de estos dos me queda 3 décimos más 6 décimos son 9 décimos. Entonces hasta la diferencia 1 es un décimo. Un décimo sería el placebo. Si no, lo que podéis hacer es, veis cuál es la diferencia, ¿no? Hay 3.000 reciben A, 1.500 reciben B, ¿cuántos reciben el placebo? Pues aquí hay 4.500, el placebo lo reciben 500. Y 500 entre 5.000, si simplificáis, es un décimo. Bueno, os tiene que dar por todas partes. Una vez que han recibido la vacuna o el placebo, pues vamos a ver, pueden dos cosas, o generar anticuerpos o no generar anticuerpos. En principio, en las tres situaciones. Y ahora vamos a estudiar cada una de ellas. Me dicen que el 90% de los vacunados con A, es decir, estamos aquí, el 90%, y el 95% de los vacunados en B generan anticuerpos, que es el suceso G. 0,9 aquí, por tanto, ahora sí utilizo fracciones, decimales porque son exactas, y aquí me dicen el 95, 0,95. Y en el placebo fijaros que el placebo me dicen que los que reciben el placebo no generan anticuerpos. Por lo tanto, aquí será 0, probabilidad 0. Porque no generan anticuerpos. Ahora podemos completarlo hasta 1, porque sabemos que en un árbol las ramas que convergen en el mismo punto tienen que sumar 1, sus probabilidades han de sumar 1. Entonces, aquí tiene que ser 1, es decir, no generan anticuerpo todos. Esto es un suceso seguro. Bueno, ¿qué me piden? Apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que haya generado anticuerpos? ¿Cuál es la probabilidad de G? Aquí si queréis completáis el árbol, podéis poner, aquí ¿qué sería? Aquí sería 0,1 y aquí sería 0,05. Lo que pasa es que no los he puesto porque no los voy a necesitar. Probabilidad de que de que un individuo genere anticuerpos, es la probabilidad de G. La probabilidad de G puede venir por tres vías, por A, por B. Bueno, por C no viene porque me va a dar 0 aquí, por este valor de probabilidad me va a dar 0 porque tengo un 0 aquí. Entonces sería 3 quintos por 0,9 más 3 décimos por 0,95. Si queréis, más un décimo por 0, pero ya no lo pongo el un décimo por 0. Entonces, haciendo estas operaciones, con la calculadora me da 0,825. Y el apartado B me dice, si dicho voluntario no ha generado anticuerpos, es decir, eso es un conocimiento previo, es una condición previa, ¿qué probabilidad hay de que se le haya administrado placebo? Entonces me están pidiendo una probabilidad condicionada, que es la probabilidad de que se le haya administrado placebo, es decir, probabilidad de X, condicionado a que no genere anticuerpos, condicionado a contrario de G. Probabilidad de X condicionado al contrario de G. Sabéis que la probabilidad del condicionado es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. Y la probabilidad de que haya recibido el placebo y no genera anticuerpos, lo tengo en el árbol, sería un décimo por 1, sería un décimo. Aquí el numerador sería un décimo. Y la probabilidad de que no genere anticuerpos es el contrario de que los genere. Como el que genera anticuerpos ya lo tengo aquí, pues sería 1 menos 0,825, ¿no? Entonces, bien, haciendo esta operación, 0,571. Observad, el problema es muy sencillo, ¿eh? Lo único que os pueda despistar a lo mejor es esto que tenéis aquí, pero bueno, es evidente que la distribución de probabilidad en este caso es 0,1, es de este tipo, ¿no? Bien, el siguiente ejercicio me dice, de las compras realizadas en el último periodo de rebajas el pasado año, el 55% se dedicaron a productos electrónicos, el 72% se hicieron a través de Internet, y de las compras que se hicieron por Internet, el 64% fueron de productos electrónicos. Se elige una compra al azar, calcular la probabilidad de que haya sido de productos electrónicos y se haya realizado por Internet. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarle... compra de productos electrónicos, el suceso E, la probabilidad es de que la compra sea de productos electrónicos es 0,55 porque me dice el 55%. Bien. Y por Internet, vamos a llamarle I, probabilidad de I, de hacerlo a través de Internet la compra, el 72%, 0,72. De las compras que se hicieron por Internet, es decir, ahora la condición es que
previa es que haya sido ahí condición previa. El 64% fueron de productos electrónicos. Me están diciendo la probabilidad de condicionado ahí. La probabilidad de condicionado ahí es el 64%, es 0,64. Bien, y a partir de estos tres datos lo que me piden es la probabilidad de que la compra haya sido de productos electrónicos y se haya realizado por Internet. Me están pidiendo la probabilidad de que ocurran dos cosas simultáneamente. Eso es la probabilidad de la intersección. Me están pidiendo la probabilidad de intersección y eso es lo que me pide el apartado A. Y para hallar la probabilidad de la intersección puedo partir de la probabilidad condicionada, porque ¿qué sabemos? Sabemos que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de I. Entonces, 0,64... Bueno, puedo despejar de aquí la probabilidad de la intersección y ya me va a dar directamente, o lo hago utilizando la fórmula de la probabilidad de la intersección, que es la probabilidad de uno por la probabilidad del otro condicionado al primero. Bueno, es lo mismo, probabilidad de I es 0,72, probabilidad de E condicionado a I 0,64 y el producto me da esto. Yo como lo pretendía, como lo estaba explicando, era coger y decir 0,64 igual a la probabilidad de la intersección partido por 0,72. Y de ahí despejo la probabilidad de la intersección, que es 0,64 por 0,72, que es exactamente lo mismo que aquí. Lo que pasa es que estoy utilizando aquí esta fórmula. Es la fórmula de la probabilidad condicionada, pero en vez de expresarla así, ya paso la probabilidad de ir multiplicando. Bien, el apartado B, calcular la probabilidad de que la compra se haya realizado por Internet o que se haya comprado productos electrónicos. Aquí ahora, en vez de una conjunción copulativa, en vez de una I, aparece una O. Es una disyunción. Esa O se está vinculada con la unión. Por lo tanto, ahora el apartado B es la probabilidad de E unión I. O de I unión E. La unión sabéis que es conmutativo, da lo mismo, ¿no? Entonces, esto es la probabilidad de la suma de las probabilidades de los dos menos la probabilidad de la intersección. Y tengo todos los valores, tengo 0,72, tengo 0,55 y tengo la intersección que es 0,4608. Y esto me da 0,8092. Bien. Y el apartado C, calcular la probabilidad de que sabiendo que no se compraron productos electrónicos, es decir, sabiendo que ocurre contrario de E, la compra no se hiciera a través de Internet. La probabilidad de contrario de I es la probabilidad de contrario de I condicionado a contrario de E. La probabilidad de contrario de I condicionado a contrario de E es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición. Y la probabilidad de aquí lo se puede hacer por las leyes de Morgan, porque sabemos que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Y el contrario de la unión, la probabilidad del contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. Por eso me aparece esta igualdad aquí. Aquí estoy aplicando las reglas de Morgan, Y la probabilidad del contrario de E es 1 menos la probabilidad de E. Y la probabilidad de la unión lo tengo en el apartado B, que era 0,8092, y la probabilidad de E también lo tengo, o sea, por tanto tengo todos los datos, y esto es el resultado final, 0,424. Bueno, aquí hay que saberse bien las fórmulas y saber aplicarlas. Un error muy típico es que en el apartado A, cuando os piden la probabilidad de la intersección, automáticamente mucha gente hace probabilidad de E por probabilidad de I, los multiplica. Cuidado, eso no es cierto, excepto que el suceso E y el suceso I sean independientes, pero el ejercicio no me dice que sean independientes. Por lo tanto, tengo que utilizar la fórmula del producto de la probabilidad de la intersección. La fórmula general es esta. Es la probabilidad de uno de ellos por la condicionada de la otra al primero. No es el producto de las probabilidades de los sucesos. Cuidado, que eso es un error muy común. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. En una escuela politécnica hay matriculados en el último curso 60 estudiantes de ingeniería eléctrica, 40 de informática, 30 de civil, 50 de mecánica y 20 de aeronáutica. Se quiere hacer una encuesta al 20% de estos estudiantes de manera proporcional al número de matriculados en cada titulación. ¿Qué tipo de muestreo se debe emplear? Pues como cada carrera, digamos, o cada modalidad de la carrera son números distintos, pues lo lógico es hacer una muestra estratificada, una muestra por estratos, que se llama estratificada. Así que la respuesta al apartado 1 sería un muestreo estratificado.
¿Y cuántos alumnos debe haber en cada muestra y cada titulación? Bueno, como se la quiero hacer al 20% de estos estudiantes, lo primero que voy a hacer es cuántos estudiantes hay en total. En total, los sumo todos, tengo 60 de ingeniería eléctrica, 40 de informática, 30 de civil, 50 de mecánica y 20 de aeronáutica. Bien, no me quedo ninguno en el tintero, hago esta suma y esto me da 200. Tengo 200 estudiantes y si quiero hacer una encuesta al 20%, por lo tanto, calculo el 20% de 200. El 20% de 200 es 40, entonces le voy a hacer una encuesta a 40 estudiantes. De esos 40 estudiantes, ¿cuántos de cada carrera tengo que elegir? Pues los tengo que elegir proporcionalmente al número de ellos. Y entonces, ¿cuál es la proporción de estudiantes de ingeniería eléctrica? La proporción de estudiantes de ingeniería eléctrica es 60 partido por 200. Esa es la proporción. Pues entonces, esa proporción, 60 por 200, lo tengo que multiplicar por 40. Entonces, para los de ingeniería eléctrica, 60 partido por 200, que es la proporción, y multiplicado por los 40, que los que quiero calcular, los que quiero hacer la encuesta. Y eso me da 12, así que la elección en el extracto de ingenieros de electrónica tengo que elegir a 12 alumnos. Razonamos exactamente igual para los demás. Para los de informática, ¿cuántos tenía? 40. ¿Qué proporción corresponde de los 200? 40 entre 200. Y esa proporción multiplicada por 40. Los ceros se van con los dos ceros de abajo y queda 16 entre 2, queda 8. Queda 8 estudiantes del extracto de informáticos. Ahora de ingeniería civil, 30 partido por 200 por 40, me da 6. De mecánica, 50 partido por 200 por 40, me da 10. Y de aeronáutica, 20 partido por 200 por 40 me da 4. Entonces ya tengo que elegir 12 de ingeniería electrónica, 8 de ingeniería informática, 6 de civil, 10 de mecánica y 4 de aeronáutica. Eso sería la respuesta al apartado 2. Y ahora vamos con el apartado B. El apartado B me dice, dada la población, y me dan una población, aquí numérica, no tiene nada que ver evidentemente con el apartado anterior. Me dan una población donde valen A, 10, 12, 11, 18, es decir, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto debe valer A? Sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3 obtenidas mediante muestreo aleatorio simple es 13,2. Bueno, la media, ¿cuánto debe valer? Sabiendo que la media de las medias muestrales de tamaño 3. Vamos a ver las medias muestrales. Las medias muestrales de tamaño 3 serían las siguientes. Las voy a escribir aquí. A1012 sería una muestra de tamaño 3. A1011 sería otra, A1018, en fin, elijo todas las posibles muestras de tamaño 3 y calculo la media muestral, la media de la muestra. Entonces es sumarlas y dividirlas entre 3 en todos los casos, obteniendo estos valores, ¿no? Bueno, pues la variable aleatoria media muestral, la media de esa variable aleatoria coincide con la media de la población. Entonces aquí la media de la población me dice que es 13,2, ¿no? La media de las medias muestrales es 13,2. Pues entonces hago la media de estos valores y la media de estos valores me queda lo siguiente, me queda, si yo sumo todos los que están dividiendo por 3 con la A, sería, la A aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, de ahí ese 6, el alfa, bueno, desde ahí ese 6 alfa. Y 22 más 21 más 28 más 23 más 30 más 29 me da 153. Eso es la suma de todos esos. Y ahora sumo. Aquí me aparece ahora 11, enteros me aparece 11 más 13. 11 más 13 son 24, que es este 24 que aparece aquí. Y estos 40 tercios más 13, 40 tercios más 41 tercios, que son las medias de estas dos muestras, son 81 tercios. Todo eso dividido entre 10. 10 es el número total de las muestras de tamaño 3 que tengo. Esto me va a dar, haciendo las operaciones, me va a dar 102 más 2 alfa entre 10. Bueno, pues esta media muestral tiene que coincidir con 13,2. Lo igualo a 13,2 y de aquí despejo alfa. Y resulta que alfa me da 15. Entonces, ¿cuánto debe valer alfa sabiendo que todo esto? Pues alfa vale 15. Y el ejercicio 8, se desea estimar la proporción de individuos mayores de edad de una localidad que están en contra de la construcción de una central nuclear en su término municipal. Para ello se pregunta a 100 individuos mayores de edad de esa localidad
elegidos de forma aleatoria, resultando que 45 de ellos rechazan la construcción de la central. Calcula un intervalo de confianza del 92% para estimar la proporción real de individuos de esa localidad que están en contra de la construcción de la central. Bien, esto es un intervalo de confianza para la proporción, y lo primero que los datos que tenemos en el enunciado es que tenemos una muestra de 100 individuos, n es igual a 100. El siguiente paso es cuál es la proporción de individuos de esos 100, la proporción de la muestra de los que rechazan la construcción de la central. Pues me dice que 45 la han rechazado, entonces la proporción muestral es 45 partido por 100, eso es P circunflejo, que sería, aquí tengo la fórmula del intervalo de confianza para la proporción, que es lo que tenéis que saber. El P circunflejo es 45 partido por 100, aquí lo tengo, y tengo n, el P circunflejo, y me falta el Z alfa medios. Lo demás lo tengo. ¿Cómo calculo el Z alfa medios? Esto lo sabemos hacer ya. El cálculo de los intervalos de confianza se calcula el Z alfa medios utilizando el nivel de confianza, que en este caso me dicen que es el 92%. Eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,92. A partir de aquí tengo que calcular 1 menos alfa medios, para lo cual calculo alfa, que es 0,08, alfa medios, que es 0,04, y 1 menos alfa medios, que es 0,96. Esta es la probabilidad acumulada hasta Z alfa medios en la normal tipificada 0,1, es decir, la probabilidad de Z menor que Z alfa medios es 0,96. Voy a la tabla de la normal tipificada y busco para qué valor de Z la probabilidad acumulada es 0,96. Bien, pues 0,96 lo encuentro aquí, entre 0,95,99 y 0,9608. Está entre 1,7 y 1,75, si no me equivoco, a ver, 1,96 dije, no, sí, entre 1,75 y 1,76. Podemos coger el valor intermedio, que es 1,755, no sé cuál cogí yo, a ver, cojo el 1,75, lo estoy cogiendo por defecto. Si lo quisiera coger con un poquito más de exactitud, podría añadirle un 5 a las milésimas. Bueno, vale esta solución por defecto, 1,75. Bueno, pues entonces el intervalo es coger estos valores y simplemente escribir pues el centro del intervalo, que es 0,45 más menos 1,75 por la raíz de 0,45 por 1 menos 0,45, que es 0,55 partido por 100. El 0,45 es el centro, como decíamos. Esto es el radio, y calculo el radio aparte y queda 0,45 más 0,087. Restando el radio tengo el extremo inferior del intervalo, sumando el radio tengo el extremo superior del intervalo. Bueno, pues lo que tenemos es que la proporción de la población se encuentra dentro de este intervalo con un nivel de confianza del 92%. Apartado B. Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral, es decir, 0,45, y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, con lo cual el Z de alfa también va a ser, el Z alfa medios va a ser 1,75, ya no lo tengo que calcular. Determinar el tamaño mínimo de la muestra que hay que tomar, ahora hay que hallar n, para que al estimar la proporción de individuos que rechazan la construcción de la central, el error cometido sea inferior al 5%. El error cometido siempre viene determinado en términos de probabilidad, no de tantos por ciento, sino en términos de probabilidad, es decir, sería 0,05 en este caso, y siempre va a coincidir cometido sea inferior con el radio, va a coincidir con el radio. Entonces, si el error cometido ha de ser inferior al 5%, toda esta expresión, que es el radio, ha de ser inferior a 0,05. Y el radio es 1,75 porque repetimos que el nivel de confianza se mantiene, la P también, la probabilidad, la proporción muestral también se mantenía, y lo único que tengo que averiguar es n a partir de esta desigualdad. Bueno, pues entonces la raíz de n pasa multiplicando al 0,05 y aquí calculo la raíz de 0,45 por 0,55 y lo multiplico por 1,75 obteniendo 0,870. Despejo raíz de n, es decir, el 0,05 pasa dividiendo y queda que la raíz de n es mayor que 0,870 entre 0,05, queda 17,41. Elevo al cuadrado para quitar la raíz y n resulta que es mayor que 303,1. Así que la cantidad mínima para que ocurra esto es n 304, porque n tiene que ser un número entero. A partir de 304 se verifica que el error es menor que el 5%, inferior al 5%. Bien, y aquí acaba el examen, es bastante sencillo, espero haberos ayudado y os espero en un próximo vídeo.